Así que, al parecer, el rey Carlos acaba de firmar algo en mitad de la noche, bajo la lluvia en Sandringham, que inmediatamente bloqueó a su propio hijo del sistema de seguridad del edificio. Y ahí es donde todo esto empieza a sentirse menos como una disputa familiar y más como una toma de control corporativa hostil. No estamos hablando de una declaración pública o de un portavoz del palacio dando una negación vaga. Estamos hablando de puertas de seguridad físicas, escáneres biométricos y una caja de despacho de cuero siendo llevada apresuradamente a un abogado en Norwich antes de que nadie en Londres pudiera siquiera preguntar qué estaba pasando. El núcleo de la historia no es solo que se cambió un testamento. Es que el cambio fue diseñado para ser invisible, irreversible y completamente fuera del control de las personas a las que afecta. Antes de seguir, si te gusta el drama real que analiza el dinero y la mecánica legal en lugar de solo los titulares, suscríbete a Crown Watch. Analizamos lo que no llega a la portada. Así que, empecemos con la cronología porque la cronología ya es un desastre de la mejor manera. Es una mañana gélida de martes a finales de 2025. Desde hace una eternidad, Sir Clive Alderton, secretario privado del rey, procede a abrir su voluminosa caja de cuero para despachos en la biblioteca de Sandringham. En su interior, se encuentra una única hoja de pergamino, marcada con el cifrado personal del soberano. A primera vista, el texto en el papel simula la descripción habitual de una propiedad, una pequeña cabaña en Aberdeenshire. No obstante, en la práctica, esa redacción constituye un detonante legal previamente acordado. Se trata de un código que, al ser leído, instruye al custodio de la bolsa privada a inmovilizar los registros de distribución de la cartera de inversiones personales del monarca. Por lo tanto, no nos referimos a un simple borrador, ni tampoco a una mera deliberación. Hablamos de la activación de un interruptor. Y es justo en este punto donde lo insólito empieza. Casi de forma simultánea, los sistemas de seguridad automáticos en la sala de comunicaciones de Sandringham simplemente dejan de funcionar. Las pantallas de los terminales quedan completamente en blanco. El personal de TI intenta reiniciar el servidor local, pero sus credenciales de administrador resultan ineficaces. La totalidad de la propiedad se encuentra bajo un bloqueo digital. Por ende, la deducción inmediata es que se trata de un ciberataque. El pánico se apodera de todos los presentes. Pero entonces realizan una auditoría física de la sala de servidores y resulta que un interruptor de anulación manual fue accionado desde el interior del vestidor privado del rey. Carlos usó una llave maestra física, algo que quedó de la era de la Guerra Fría, para cortar la línea de red externa de la finca. No quería que su tráfico digital fuera monitorizado mientras se redactaba el nuevo texto legal. Eso no es un rumor. Eso no es una fuente diciendo que estaba molesto. Es una acción física manual para aislar todo el edificio de la red central del palacio. Ahora, si fueras Guillermo, estarías sentado en el Palacio de Kensington y tu oficina compartiría un sistema de seguimiento financiero con las cuentas privadas del soberano. Para las 11 de la mañana, tu director financiero nota que el flujo de datos desde Sandringham simplemente se detuvo. El puente digital está cortado desde el extremo norte. Entonces, Guillermo intenta llamar directamente a su padre. La llamada va directo al buzón de voz. Llama a la centralita principal y le dicen que el rey está descansando y ha emitido órdenes estrictas de no ser molestado por nadie, incluidos los miembros de la familia. Esa es la primera gran contradicción, porque si el rey solo está descansando, ¿por qué toda la red está desconectada físicamente? ¿Por qué el flujo de datos está muerto? ¿Por qué el médico sale de las dependencias privadas con un maletín de cuero sellado y se lo entrega a un mensajero en motocicleta sin decir a nadie a dónde va? El registro de logística no muestra planes de vuelo, ni manifiestos de viaje, nada presentado a la comisaría local. El mensajero simplemente se va. Y ese es el detalle que hace que todo parezca menos asunto real y más algo sacado de una novela de espías. La institución opera en la oscuridad y el monarca utiliza protocolos personales de emergencia para trasladar documentos legales por el país sin el conocimiento de su propio heredero. Eso no es normal. Incluso para una familia que se especializa en no contarse cosas, eso no es normal. Entonces, ¿qué hay realmente en el documento? Por lo que podemos deducir, es una cautela,
No un testamento completo, sino una enmienda activa diseñada para alterar la distribución de activos no coronados antes de la muerte. Y aquí es donde el marco legal se pone interesante. Bajo un acuerdo que data de 1993, los testamentos privados de los monarcas británicos fallecidos se sellan automáticamente de la vista pública por un mínimo de 90 años. Esa es una barrera diseñada para mantener oculta la verdadera extensión de su riqueza al Parlamento y a las autoridades fiscales. Pero este documento no es un testamento estándar. Es un cautela. Y como se firma mientras el monarca aún está vivo, opera bajo reglas distintas. Está activo de inmediato. Por eso se congeló el registro financiero. Por eso se detuvo el flujo de datos. El cambio ya estaba en marcha. Ahora, los registros financieros involucrados no son solo terrenos. Incluyen participaciones específicas en el extranjero que nunca han salido a la luz pública. Hablamos de bonos corporativos y acciones de primer nivel adquiridas a finales del siglo XX, completamente separadas de la riqueza territorial del Ducado de Lancaster. Durante 30 años, estos fondos fueron gestionados por un pequeño comité de fideicomisarios que se reunía 2 veces al año en Edimburgo. Pero en este lluvioso martes, se presentó un formulario de transferencia de propiedad digitalmente a un depósito privado suizo minutos antes de que la red se apagara. La transferencia involucraba un alijo de lingotes de oro históricos, custodiados en fideicomiso para los descendientes del rey Jorge V desde 1936. Por lo tanto, no se trata de una disputa sobre quién se queda con una pintura. Esto es un desmantelamiento sistemático y dirigido de reservas institucionales específicas. Y lo más impactante es que Carlos no se salta las reglas. Está utilizando una cláusula de escape que su madre estableció. El equipo legal de William examina las cartas históricas y descubren que la reina Isabel II creó un codicilo específico en 2021, permitiendo al monarca reinante reasignar unilateralmente ciertos activos no estatales en caso de una crisis familiar excepcional. Así que Carlos está legalmente cubierto. Pero en el momento en que activa esa cláusula, declara formalmente una emergencia institucional interna. Eso le otorga autoridad legal absoluta para reescribir el futuro de la riqueza privada, sin el Parlamento, sin el gabinete y completamente sin la aprobación de sus herederos. Esa es la parte que debería hacer que todos se detengan, porque significa que la familia no solo está peleando. Significa que el rey ha clasificado formalmente la situación como una crisis. El mensajero llega a la oficina legal de Norwich exactamente a la 1 de la tarde. El socio principal aguarda junto a la puerta con un sello notarial móvil. Las firmas se cotejan con el registro maestro en menos de 4 minutos. 4 minutos. Eso es lo que tarda en convertirse la enmienda en una realidad permanente y legalmente vinculante que ningún tribunal del país puede modificar. El rey cierra su libro mayor, devuelve su pluma fuente a su soporte y la casa queda en silencio. Una pesada quietud, una fractura definitiva. Pero luego se vuelve aún más específico, pues una copia duplicada de la enmienda de Norwich llega a una isla de cocina en Montecito, California. Un asistente personal corta la cinta de seguridad con un abrecartas plateado. Es temprano en la costa oeste. La documentación se sella con un código de registro del Tribunal del Condado de Norfolk, y la hoja superior no ostenta la heráldica decorativa de la Casa Real. Parece una fría orden corporativa de reasignación de activos. Y eso es precisamente lo que es, porque el documento apunta directamente a la estructura de herencia del príncipe Harry, desmantelando por completo las disposiciones financieras restantes reservadas para su linaje en el Reino Unido. Ahora, los hechos fundamentales de los acuerdos financieros de Harry se remontan a fideicomisos establecidos por su bisabuela en 1994. Dichos fondos se estructuraron para distribuir millones de libras en dividendos una vez que alcanzara hitos de edad específicos. El palacio siempre mantuvo que estos fideicomisos familiares privados estaban legalmente separados de los fondos operativos de la corona y, por lo tanto, inmunes a sanciones institucionales repentinas. Pero la página 14 de la enmienda cambia todo eso. La nueva regla establece que cualquier beneficiario que mantenga un domicilio fiscal principal fuera de las Islas Británicas por más de 5 años consecutivos queda automáticamente descalificado para acceder al principio fundamental del fideicomiso. El dinero revierte instantáneamente al Fondo General del Ducado de Lancaster.
Ese marcador de 5 años coincide perfectamente con la partida de Harry de sus deberes reales activos en 2020. Por lo tanto, esta no es una política con visión de futuro. Es una penalización retroactiva. Está diseñada para crear una separación financiera total. Y si eso no fuera suficiente, hay un mecanismo de confidencialidad en la misma página. Si un beneficiario descalificado impugna la enmienda judicialmente, la acción legal desencadena automáticamente la publicación completa de todas las auditorías financieras privadas relacionadas con sus empresas comerciales posregalía. En términos sencillos, guarda silencio o exponemos tu libro de contabilidad empresarial. Eso no es una disputa familiar. Es una orden de mordaza legal disfrazada de cláusula de herencia. Fiona Shackleton, representante de Harry en Londres, recibe una copia digital segura a las 2 de la tarde. Ella solicita una aclaración. Le informan que la enmienda se ejecutó bajo la Ley de Propiedad Personal del Soberano, lo que significa que opera completamente fuera de la jurisdicción de las revisiones estándar de los tribunales de familia o del arbitraje público. No hay apelación, no hay mediación, solo una puerta cerrada. Luego, Fiona revisa el anexo de activos adjunto y encuentra algo aún más extraño. Una histórica tiara de diamantes y rubíes, regalada originalmente a Diana por un jefe de Estado extranjero en 1981, ha sido completamente eliminada de la lista de herencia familiar. Esta pieza había sido legalmente designada para los hijos de Harry desde finales de los 90. Ahora ha desaparecido, no vendida, no escondida. Reclasificada. Carlos silenciosamente redefinió la tiara como un regalo diplomático oficial, no como propiedad personal. Al hacerlo, la transfirió legalmente a la colección estatal de la Torre de Londres. Esto significa que jamás podrá ser exportada, heredada o utilizada como garantía en préstamos privados en el extranjero. Queda asegurada en un museo para siempre. Pero la joya es solo el comienzo. Hay una nota al pie sobre una colección de cartas privadas que Harry escribió durante su adolescencia en Eton. Esas cartas se guardan en una bóveda climatizada bajo la biblioteca de Sandringham. El nuevo documento transfiere su derecho de autor legal directamente a la oficina del príncipe de Gales. Así, Guillermo ahora tiene control absoluto sobre la historia personal temprana de su hermano. Según la ley británica de derechos de autor, el propietario de una carta física tiene control sobre su posesión material, pero el escritor conserva los derechos de publicación. Carlos acaba de despojarle de ese derecho. Guillermo ahora puede impedir la publicación de futuras memorias o documentales que utilicen citas o descripciones de esas primeras interacciones familiares. Es una palanca legal masiva. Significa que Harry ni siquiera puede escribir sobre su propia infancia sin el permiso de su hermano. La asistente en Montecito contacta a Harry por una línea segura. El diálogo no supera los 3 minutos. La documentación se guarda en una caja fuerte doméstica. No hay declaraciones públicas, ni reacciones efusivas, ya que la magnitud de la operación exige una estrategia totalmente calculada. La independencia financiera que la rama de California ha forjado desde 2020 se enfrenta de pronto a un aparato legal del viejo mundo. Carlos no empleó su voz ni su autoridad pública para sancionar a su hijo menor. Simplemente modificó unas líneas del código de propiedad un martes lluvioso. Y esa es la parte más gélida. No es una discusión a gritos. Es una firma. De vuelta en Londres, los bufetes de abogados de alto nivel especializados en la gestión de patrimonio real empiezan a percibir una sutil onda expansiva. Todos saben que se ha sobrepasado un límite institucional. El Palacio ya no intenta gestionar la brecha familiar mediante relaciones públicas o medidas provisionales. Están empleando la autoridad absoluta del derecho de propiedad para imponer el cumplimiento total y un silencio absoluto. El reloj en la oficina del canciller del Ducado de Lancaster marca las 3. Los equipos legales ultiman el registro de las nuevas escrituras, sellándolas en las bóvedas del archivo central, donde permanecerán totalmente ocultas al escrutinio público. El corte final del príncipe exiliado está listo. Y el mapa financiero de la monarquía moderna ha sido redibujado sin un solo debate público. Pero la historia no acaba aquí, pues Guillermo ya está en el aire.
Su helicóptero se inclina bruscamente sobre los campos anegados de North Peak y el piloto recibe un súbito mensaje de radio ordenándole abortar su ruta de vuelo prevista a Londres y descender de inmediato. La zona de aterrizaje cerca del límite norte de Sandringham no forma parte de los protocolos de llegada habituales. Normalmente, los desplazamientos del príncipe requieren un aviso de 48 horas a la policía local y un barrido de seguridad completo. Este aterrizaje es completamente imprevisto, activado por una señal de emergencia enviada directamente por el equipo médico del rey. Y cuando Guillermo desciende antes de que las aspas del rotor dejen de girar, le recibe un mayordomo principal llamado David Hill, que se muestra visiblemente nervioso. El mayordomo informa que el médico personal del rey ha emitido una estricta orden de aislamiento médico para toda la planta superior. Ningún miembro de la familia puede acceder a los apartamentos privados sin un certificado de autorización firmado. William lo aparta. Se dirige directamente al gran recibidor. El ascensor central está completamente desactivado. La pantalla digital muestra un error del sistema que indica que el suministro eléctrico fue cortado desde un interruptor automático dentro del estudio privado del rey. Por lo tanto, William toma la escalera de servicio de roble. Y al llegar al rellano superior, encuentra un par de pesadas puertas de seguridad reforzadas con hierro cerradas a lo largo del pasillo principal. Estas puertas se instalaron en 2023 tras una revisión internacional de seguridad. Solo se pueden desbloquear mediante un teclado biométrico que requiere la huella dactilar del soberano o del jefe del Comando de Protección de la Realeza de la Policía Metropolitana. William acerca su pulgar al escáner de cristal. Luz roja 2 veces. Tono electrónico bajo. Su acceso biométrico ha sido borrado del registro del sistema local en las últimas 2 horas. Alguien ha despojado intencionadamente al príncipe de Gales de sus privilegios de entrada de emergencia dentro de la residencia privada de su propia familia. Llama al oficial de servicio en Scotland Yard. El oficial afirma que el cambio de acceso no fue ordenado por la cúpula policial. Se realizó directamente desde una terminal administrativa maestra ubicada en la oficina del guardián de la bolsa privada. El rey empleó su prerrogativa soberana para emitir una orden administrativa directa que anuló temporalmente la jerarquía de seguridad estándar. Por lo tanto, no hay anulación, no hay apelación, no hay déjeme entrar, soy el futuro rey. La puerta no se inmuta. William mira a través de la estrecha mirilla de cristal y ve a Sir Clive Alderton caminando por el pasillo. Interior, portando un maletín de cuero cerrado con un distintivo azul de aduana sujeto al asa. El distintivo azul indica un artículo en tránsito diplomático internacional. Esto significa que los documentos internos no van a un archivo legal estándar en Londres ni en Norwich. Se preparan para su traslado inmediato a una jurisdicción extranjera, posiblemente un territorio de ultramar o una dependencia de la corona como la isla de Man, donde los fideicomisos de protección de activos operan completamente fuera del alcance de los tribunales superiores del Reino Unido. William golpea bruscamente el cristal. Clive se detiene, lo mira y niega lentamente con la cabeza. Sostiene un único trozo de papel con una orden ejecutiva firmada, que lleva la rúbrica personal del rey. El texto ordena explícitamente a todo el personal mantener un silencio operativo total hasta que el documento salga de los límites de la finca. Así, William retrocede. Cualquier confrontación física adicional crearía un escándalo institucional masivo entre el personal de la casa. Baja a la biblioteca de la planta baja, abre su portátil y empieza a coordinarse con sus abogados en Londres. Carga los estatutos históricos que rigen la separación de propiedades reales privadas. Si su padre decide trasladar activos personales a un fideicomiso extranjero, la futura independencia financiera de William como rey estará ligada a condiciones establecidas por los ejecutivos de un monarca fallecido. Ese es el verdadero problema. No se trata del dinero en sí. Se trata del control. La próxima lluvia sería gestionada por una estructura legal diseñada para sobrevivir a quienes la crearon. La lluvia cesa. Una densa niebla se extiende por los terrenos del parque. Un sedán negro con lunas tintadas se detiene en la entrada lateral. William observa desde la ventana de la biblioteca cómo Clive sube al asiento trasero, aferrando con fuerza el maletín de cuero contra su pecho. El coche se dirige hacia un aeródromo militar privado cerca de la costa. El plazo para la negociación familiar interna se ha agotado por completo.
La enmienda de último minuto del rey ya no es una disputa interna del palacio. Es una realidad legalmente activa y físicamente asegurada que trasciende las fronteras geográficas del Reino Unido. Y entonces llega el momento del testimonio. Suena el reloj, marcando las 4. 3 personas entran en la sala de conferencias de la planta baja. No se sientan. Cada uno lleva un pequeño cuaderno de tapas de cuero y un bolígrafo de pluma negro. Según la ley británica, las modificaciones de la voluntad privada de un soberano no pueden ser presenciadas por miembros de la familia, empleados del palacio ni nadie que pueda beneficiarse del patrimonio. Por lo tanto, los testigos son Dame Sarah Aspen, una jueza senior del Tribunal Superior, Sir John Baker, del canciller de la diócesis de Norwich, y el profesor David Starkey, un experto en historia constitucional. La Ley de Testamentos de 1837 exige que todos los testigos estén físicamente presentes en la misma sala al mismo tiempo. Para que cada testigo pueda observar la firma del testador, debe firmar a continuación en presencia de éste. El equipo legal del palacio exigió un cumplimiento riguroso para evitar futuras impugnaciones en los tribunales sucesorios. Pero William entra por una puerta lateral portando una copia impresa de las regulaciones de la enmienda de la Ley de Testamentos de 2024. Se dirige directamente a la cabecera de la mesa y deposita el documento con un golpe seco. Afirma: cualquier modificación que trate de la reasignación de reliquias familiares históricas requiere un certificado secundario de verificación del Museo Victoria y Alberto. La jueza examina el papel y luego lo mira. Ella declara: el rey ya obtuvo dicho certificado específico durante una audiencia privada en Londres hace 3 días. El papeleo está completo. No hay margen para la intervención procesal por parte del bufete de abogados del heredero. El equipo de Williams ha sido superado en el frente administrativo. Luego, el secretario privado introduce la copia maestra de la enmienda en la sala. 3 páginas unidas con un cordón de seda verde, selladas con el anillo signatario privado de la Casa de Windsor. Los espacios para firmas están vacíos, pero el profesor Starkey detecta un pequeño sello de tinta azul en la página trasera que dice Registro de la Oficina del Ducado de Cornualles. Dicho sello indica que una parte de los activos que se están redistribuyendo pertenece al patrimonio musical del príncipe, y no a la cartera personal del rey. William no ha autorizado ninguna transferencia de sus activos patrimoniales a un beneficiario externo. Exige una paralización inmediata hasta que su director financiero pueda revisar el registro de activos. La sala se tensa. El canciller se niega a abrir su tintero hasta que se aclare la discrepancia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente ingeniosa. Sir Clive saca una carpeta secundaria de su maletín y muestra a la sala un acuerdo de intercambio de propiedades firmado con fecha de 2023. Durante la reestructuración de las residencias reales de ese año, William firmó un acuerdo rutinario de arrendamiento cruzado administrativo para un bloque de terrenos cerca de Hickgrove. No se dio cuenta de que una cláusula oculta en dicho arrendamiento otorgaba al monarca reinante el derecho recíproco de reasignar un valor equivalente de activos no inmobiliarios en caso de una reestructuración familiar. Así, un documento estándar de la herencia, algo que William probablemente firmó sin leer cada línea, se convirtió en una palanca permanente e irrompible sobre la riqueza privada de la familia. Ese es el tipo de detalle que te hace preguntarte cuántos otros contratos de arrendamiento de tierras tienen cláusulas ocultas esperando ser activadas. William retrocede del escritorio de lectura. Su rostro está tenso. El secretario privado sube a buscar al rey. Carlos entra exactamente a las 4:20, apoyándose fuertemente en un bastón con empuñadura de plata. No mira a su hijo. Camina directo al escritorio de lectura, saca sus gafas del bolsillo, se sienta, moja su pluma fuente una vez en el tintero y firma su nombre al final de la 3ª página. Los 3 testigos se adelantan en fila silenciosa. Dame Sarah firma primero, luego Sir John, y después el profesor. Cada firma va acompañada de una pequeña impresión física en cera del sello estatal de Sandringham. Todo el proceso dura menos de 3 minutos. No se pronuncian palabras entre padre e hijo. En el instante en que el último testigo concluye, el secretario privado toma el documento, lo devuelve al maletín de cuero y cierra los broches de latón con una pequeña llave colgada de la cadena de su reloj. El papel se convierte ahora en una realidad permanente y legalmente vinculante,
imposible de revertir por ningún tribunal de familia, comité parlamentario o futuro decreto monárquico. Charles se levanta, se ajusta el abrigo y regresa hacia las puertas del ascensor, que el equipo de seguridad ha vuelto a activar. Se marcha sin hacer declaraciones. Los testigos recogen sus cuadernos y se preparan para su partida de regreso a la estación de tren de Norwich. William permanece solo en la biblioteca. Baja la mirada hacia el atril vacío donde aún descansa el bolígrafo en su soporte. El entramado administrativo de su futuro reinado ha sido alterado de forma definitiva en el transcurso de una sola tarde. Y entonces, el palacio se sume en el silencio. Las pesadas puertas de roble se cierran con un suave y final golpe. William camina lentamente hacia el escritorio. El bastón con empuñadura de plata ya no está, pero una pequeña hoja de papel secante permanece sobre el tapete de cuero verde del escritorio. Lleva la tenue impresión invertida de la firma del rey, aún oscura con tinta negra fresca. Los detalles de la transacción de la mañana ahora están guardados dentro del maletín de cuero que viaja hacia la costa. La enmienda se registra bajo la Ley de Propiedad Personal del Soberano, colocando la distribución de estos fondos específicos completamente fuera del alcance de los tribunales sucesorios británicos estándar. El registro financiero central de la monarquía permanece congelado ante auditorías externas. Incluso el Departamento del Tesoro ignora por completo el nuevo mapa de activos. Suena el sistema telefónico interno en la biblioteca. Es el encargado de la tesorería de la Casa Real o Maco Stevens. Confirma que las terminales contables principales en Londres han bloqueado automáticamente 3 archivos importantes de inversión en el extranjero como resultado directo de la firma del rey. Los archivos bloqueados contienen las reservas de capital líquido para el Ducado de Lancaster. Al bloquear estos archivos bajo una enmienda de fideicomiso condicional, Carlos ha garantizado que su sucesor no podrá acceder al capital principal sin cumplir condiciones de gestión específicas y muy restrictivas redactadas por el equipo legal de Norwich. Durante más de 100 años, la independencia del ducado sirvió para resguardar a la familia de injerencias políticas. Carlos dirigió ese escudo hacia adentro, empleándolo como un control absoluto sobre el futuro financiero de su propia familia. Guillermo abre el cajón del escritorio y encuentra un pequeño diario de cuero rojo de 2024 que su padre dejó atrás. Dentro de la contraportada, pegado debajo de la lista de números telefónicos de la finca, se encuentra un extracto bancario físico de un depósito privado en la sección de caballeros. El saldo es exactamente 0. Una parte considerable de la fortuna privada offshore de la familia fue vaciada por completo de la cuenta apenas 24 horas antes de la firma. Guillermo exige un rastreo digital inmediato. Si el dinero se ha trasladado a una organización benéfica extranjera o a una fundación privada fuera del Reino Unido, la fortaleza financiera central del próximo reinado se ve seriamente comprometida. La respuesta llega en menos de 10 minutos a través de un fax seguro. El formulario de confirmación de transferencia lleva el sello oficial del Tribunal Superior de Justicia. El rey no ocultó el dinero. No lo envió a California. Transfirió legalmente todo el saldo offshore a un fondo de dotación independiente y permanente, dedicado exclusivamente al mantenimiento y restauración de los apartamentos de estado históricos en el Castillo de Windsor y el Palacio de Holyrood en Escocia. Esa es la genialidad de la estrategia. Al vincular la riqueza privada directamente al mantenimiento físico de los edificios del Estado, Carlos hizo legalmente imposible que cualquier monarca futuro pudiera desviar esos fondos específicos a cuentas personales o acuerdos familiares privados. El dinero está permanentemente bloqueado dentro de los muros de la propia institución, protegido por un pacto legal inquebrantable que no puede ser revertido sin una ley del Parlamento. Guillermo mira por la ventana mientras la niebla comienza a disiparse. Los miembros del personal se mueven con una vacilación silenciosa y cuidadosa. La comprensión se ha extendido por los niveles inferiores de la casa de que las líneas tradicionales de autoridad se han alterado fundamentalmente en el transcurso de una tarde. El palacio está en silencio porque las viejas reglas de compromiso ya no se aplican. La relación entre el soberano y el heredero ya no se rige por acuerdos familiares tácitos ni por objetivos institucionales compartidos. Ahora se rige por el lenguaje frío y preciso de las escrituras de propiedad, cláusulas de fideicomiso y restricciones de acceso biométrico que no dejan absolutamente ningún margen para la negociación personal o la apelación emocional. William cierra su portátil y guarda sus papeles en su maletín.
CEO de la biblioteca y desciende por el gran pasillo, pasando junto a los retratos de sus antepasados. Sabe que cuando finalmente herede el trono, estará entrando en una estructura financiera que ha sido rediseñada sistemáticamente para limitar su libertad de acción personal. Un último regalo de despedida de un padre que eligió la preservación de la institución por encima de la armonía de su propia casa. Retrocede hasta la plataforma de aterrizaje de hormigón donde le espera su helicóptero. Mientras la aeronave se eleva hacia el cielo gris de la tarde, mira hacia abajo la silueta expansiva de ladrillo rojo de Sandringham House. El edificio parece completamente inmóvil, un monumento absoluto a una familia histórica que acaba de redibujar sus propias fronteras internas en total secreto inquebrantable. El silencio que se asienta sobre Sandringham House marca un punto de inflexión permanente en la historia financiera de la Casa de Windsor. Mediante el uso de un aparato legal de antaño, el rey Carlos ha redibujado fundamentalmente las líneas de la herencia y el apalancamiento institucional a puerta cerrada. Y lo más desconcertante es que nada de esto requirió una sola voz elevada. Solo una pluma fuente, un martes lluvioso, y una serie de documentos legales diseñados para perdurar más que todos los presentes.